llegar a las razones bueno, que dieron lugar al quiebre de la aerolínea de bandera uruguaya y también a la intervención de las empresas y al gobierno que trajo esas Bueno, empresas. en este caso, digo, vamos a recordar que el cierre de Pluna, julio 2012, de Ujú. un tiempo a esta parte se están empezando también a conocer algunos trabajos periodísticos Exacto. bastante exhaustivos que tratan de explicar, ¿verdad? Un tema muy complejo que tiene muchos actores involucrados, desde el sector político hasta el sector empresarial. Y en este caso vamos a conocer el punto de vista y la investigación llevada a cabo por un periodista especializado en lo que es la aviación, que es Sergio Antonio Herrera, y que presenta justamente este libro que se llama El riesgo de volar alto. Te dicen Antonio, no te dicen Sergio, así que Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Antonio, me gustaría primero, porque bueno, es un tema muy amplio para abordar en pocos minutos. Quizás lo más interesante y novedoso que aporta la investigación que llevaste a cabo es que tenés una importante entrevista con Matías Campiani, en ese momento gerente general de Pluna, que sabemos que actualmente está preso, que quizás le dediques unos capítulos bastante extensos a conocer quién es esta persona que hemos conocido principalmente los uruguayos luego de lo que fue todo el polémico cierre de la aerolínea. En primer lugar, agradezco la invitación de ustedes y los invito a todos para el lunes, que es la presentación oficial en el Radisson, en la sala de conferencias a las 19 horas. Perfecto. Más que una entrevista a Campiani, este libro pretende ser un documento que ayude a que todos aprendamos la lección Pluna. Es decir, esto se cerró porque iba a perder 20, 30 millones de dólares en 2012 y quiera Dios que no se cumpla lo que suponemos que va a pasar cuando se pase la raya. Van a ser cientos los millones de dólares que perdió el Estado por la decisión de cerrarla. Entonces, esto es un relato. Yo con Campiani he hablado durante toda su gestión. Tuve la suerte de venir en el primer Bombardier desde Montreal. Fui uno de los dos periodistas invitados junto con Laura Meléndez en ese momento del país. Y de ahí para adelante tuvimos una permanente cobertura de todo lo que pasaba en Pluna a través de mi portal, el Portal de América. Y entonces podemos decir con propiedad que hemos seguido en primera fila toda esta historia. Entonces, lo que les puedo asegurar es que este libro les va a contar una historia que no está contada. Y tiene mucha documentación. Es decir, no es... lógicamente, soy un periodista de opinión y hay mucha opinión mía, pero la investigación supera lo que es la opinión. He recorrido prácticamente todo Pluna, es decir, he hablado con pilotos, con azafatas, con gente de tierra, con gente de operaciones. Con los únicos que no he podido hablar es con la gente de gobierno. Hubo un silencio estampa, es decir, parece que hubo una decisión de con este señor no se habla de Pluna. Y es una lástima. Hay una excepción, de hecho, y vamos a hablar sobre ello, que es la del ex ministro Víctor Rossi, que estuvo directamente vinculado con la llegada de Ficus Capital, de Leadgate, a Uruguay a ocuparse de la aerolínea de bandera. Rossi en este momento está, digamos, no solo apartado de funciones, sino no está en el primer plano, en lo visible de lo que fue el cierre de la aerolínea. Se cuestionó de todas maneras su función en aquel entonces. ¿Qué es lo que dice Víctor Rossi mirando este caso en retrospectiva? Lo primero y lo más importante que dijo fue no me equivoqué. Cuando Astori sale a decir me equivoqué y Tabaré Vázquez obligado por ser el presidente de ese ministro de Economía sale a decir nos equivocamos, Rossi dice no me equivoqué porque en el momento que aparece la opción Leadgate, yo quisiera que todos aprendamos algo y Internet nos ha obligado a copiar y pegar. Entonces, para hablar también, copiamos y pegamos. Entonces, a la hora de hablar de Pluna, lo decías tú hace un rato antes de salir al aire, ¿cuánta plata se perdió con Pluna durante toda la historia? ¿Cuánto dinero pusimos todos los uruguayos? Ahora el dinero de todos los uruguayos parece que es la muletilla de todos los días. Esta era la primera vez que no se había perdido dinero, mejor dicho, que el Estado no había tenido que poner dinero en toda esta gestión.
Lo que hace Rossi es, junto con Astori y con Tabaré Vázquez, que son los fantasmas que dice Sendik que trajeron a Campiani, o sea, Vázquez, Astori y Tabaré Vázquez, según Sendik, son los fantasmas, porque Ficus Capital, Paul Elbers, lo que hizo fue hacer el mandado que le pidieron, hacer una evaluación, hacer un plan y presentarlo. Les dijo, aquí está, estos son los únicos señores que vinieron y pusieron los 2 millones de dólares contantes y sonantes que había que poner para sostener la propuesta. Y de ahí para adelante la historia más o menos es conocida. Yo no pretendo defender a nadie, yo pretendo contar la verdad y que cada cual saque sus conclusiones. Muy bien. Bueno, es que surgen tantas preguntas Muchas. que realmente uno no sabe bien. Vamos a darle paso a Federico, que también tiene la suya en primer lugar. Sí, gracias, saludo a Herrera. Usted habló con Campiani en varias oportunidades y él le habrá dado su verdad, pero a su vez paralelamente llevó a cabo su investigación. ¿Es el gran responsable, Campiani, de lo que ocurrió con Pluna? Y en todo caso, de no ser así, ¿puede atribuir porcentajes, aunque es complicado llevarlo a los números, el grado de responsabilidad que pueden tener algún y otro de los protagonistas de este afer Pluna? Campiani tiene su cuota de responsabilidad como la tenemos todos. La tenemos todos. La prensa también. La prensa jugó un papel importantísimo en esto. Sí, Campiani tomó decisiones equivocadas en determinados momentos, pero de ninguna manera las decisiones equivocadas que tomó Campiani hubieran llevado a Pluna a cerrar. Desde el punto de vista, en el mismo momento incluso que se decide de forma poco ortodoxa invitar a Lidgate a retirarse, hasta ese momento se presentaban a concurso, no querían irse de Pluna. En el libro se cuenta... habían varias soluciones, el fideicomiso de 30 millones de dólares que no se logró con el ING contra la Caja de Brasil, que era la salida para llegar al mes de septiembre, que era clave, y en el libro lo explico por qué. Ese fideicomiso no se llegó y eran 30 millones de dólares lo que se solicitaban. Y vuelvo a decir, los 20 millones que dijo Moreira que iba a perder Pluna y los 30 millones que se pedían, que parecían una montaña de dinero, yo quiero que lo comparen ahora con lo que se va a perder. Solamente los aviones, que dijo Pintado después que se fue el Lidgate y que valían 210 millones de dólares, no sé si lo recuerdan. Se debemos 137, pero los aviones se valorizaron y ahora valen 210. Esos 7 aviones que están en el aeropuerto, que afean el aeropuerto porque parece que fuera un cementerio de jets regionales, si viene alguien con 60, 70 millones, se los lleva con los pajaritos de Cato y todo. Además que aún todavía están en fideicomiso del Scotiabank. O sea, se están pagando muchos de esos aviones. Hay que pagarlos, Claro. hay que pagarlos. Una consulta. Estaba releyendo algunos de los capítulos y también uno de los errores que usted le atribuye en uno de los pasajes donde definitivamente editorializa sobre este tema, es que Lidgate nunca le encontró una identidad a Pluna. No supo qué hacer con la aerolínea. No es que no supo, la primera decisión inteligente que tomó Lidgate cuando llegó, que lo acusaban de que no sabían nada de aviación, fue tomar un equipo gerencial idóneo, perfectamente habilitado como para llevar adelante aerolínea. La transición entre aerolínea tradicional y low cost que quiso hacer Pluna, Campiani siempre hablaba de una tercera generación, una aerolínea de tercera generación. Eso lamentablemente nunca llegó a darse y eso es muy importante porque para operar un hub como era Montevideo, era no aconsejable vender, este es un término más técnico, no era aconsejable vender boletos, digamos, directos. Por ejemplo, un San Pablo-Santiago, habría que haberlo vendido San Pablo-Montevideo, O sea, Montevideo-Santiago. Con conexiones. Con conexiones, es decir, punto a punto se llama eso, para no hacerse cargo de de las demoras, de los problemas de pérdida de conexiones. Eso le costó mucha plata. Antonio, para ir redondeando un tema que, como yo les decía, es muy complejo, ¿a qué apunta esta investigación puntual que has realizado, donde además también intentaste tener una entrevista con López Mena, una figura que sobrevuela, nunca mejor dicho, todo este asunto de Pluna desde el comienzo? ¿Cuál ha sido el objetivo cuando decís la lección que tenemos que aprender sobre el caso Pluna? La lección que tenemos que aprender es que Uruguay, alejado del mundo
fuera de todos los posibles mercados importantes, necesita imperiosamente una aerolínea nacional de referencia. No aerolínea de bandera, que es muy distinto. Una aerolínea nacional de referencia es aquella que pueda tener gestión privada, está explicada en el libro en un anexo, que pueda tener gestión privada, pero que tenga, en el último de los casos, en las últimas consecuencias, el cobijo de la posibilidad de no quebrar por si hay ceniza volcánica, si hay disparada del precio del petróleo. Herrera, en ese sentido, ¿Alasú puede llegar a ser una buena respuesta? Acostumbrémonos a decirle Alas Uruguay, porque es Alas Uruguay. Pienso que Alas Uruguay hay que blindarla, hay que cobijarla, hay que alentarla. La necesitamos imperiosamente. Tenemos que olvidarnos de la política, tenemos que separar esto. Alas Uruguay es como las vías para AFE, es como el puerto para toda la carga que necesitamos. Alas Uruguay es un punto neurálgico, tiene que ser un instrumento que le sirva al Uruguay. Uruguay en este momento... Aunque dé pérdidas millonarias. No. Nadie está hablando de que va a haber pérdidas millonarias. No digo el caso de Alas Uruguay, que todavía ni siquiera empezó a volar. Estoy hablando de lo que era Pluna, que usted en definitiva pensaba que había que salvarlo igual. Si uno analiza los números de Pluna, hasta que vino el desbarajuste de la temporada 2011-2012, venían en franco descenso las pérdidas. O sea, estaba habiendo una buena operación. Alas Uruguay lo que tiene es los mejores técnicos y los tiene con un entrenamiento de grandes ligas como el que le dio Ligue en los últimos 5 años. El entrenamiento que tiene la gente que estuvo en Pluna puede trabajar en cualquier parte del mundo, como de hecho está trabajando mucha gente en cualquier parte del mundo. Herrera, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Éxitos entonces para el lanzamiento de Pluna, el riesgo de volar alto, que quizá sea hasta la primera parte de una investigación que todavía tiene mucho para Va a haber una recorrer. segunda parte. Seguramente. Va a haber una segunda parte. Muy amable, Herrera. Gracias a usted. Mientras tanto, seguimos con una pausa. Exacto, ¿Sí? hacemos una y pausa. enseguida volvemos, tenemos mucho más para compartir. Vamos a ver.